Oremos. Padre Celestial, en esta mañana queremos suplicar la dirección de tu Espíritu para la exposición de tu palabra. Te suplicamos que hable a nuestros corazones, a nuestras vidas y que podamos comprender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quizá a algunos de ustedes les extrañe el título del mensaje, Mentores Lúcidos. Mentor es una palabra que significa guía, el que guía a otra persona u otras personas, influye en su vida, ¿sí? Más que guiarles, las influye a estas personas con instrucción, con consejos, con orientación, con exhortación, enseñanzas y el mismo ejemplo. Algunos de los guiados se convierten en discípulos. No le llamo discipulador. Bueno, en primer lugar es una palabra que no existe en español. Nosotros la usamos, es un término inventado por los cristianos, ¿verdad? Y que lo usamos, pero no, si ustedes la buscan verán que no existe, ¿verdad? Propiamente. Quizá algunos diccionarios los tengan, pero no es una palabra, diríamos, ya aceptada. Nosotros, los cristianos, llamamos al discipulador aquel que imparte lecciones a hermanos, a personas recién convertidas, ¿sí? Pero un mentor es mucho más que un maestro de cuestiones esenciales, de cualquier cosa. Un mentor va mucho más allá. Y yo le agregué el adjetivo lúcido porque su labor, esta labor de consejería, de exhortación, de guía, de instrucción, la hace con una expresión clara de su conocimiento bíblico y su razonamiento y su conducta, todas ellas congruentes, ¿sí? Y la causa por la cual nosotros podemos influir en otros, convertirnos en mentores a veces sin darnos cuenta, pues pueden ser por muchas razones. A veces pues es el amor, que sería lo mejor en todos los casos, pero también puede ser porque ustedes ocupan un puesto, por misericordia, por el conocimiento, incluso por la riqueza, el poder y la belleza. A veces nosotros pensamos que la belleza no influye mucho, hermanos, ¿sí? Nosotros tratamos de manera diferente a una persona bella, sea hombre o mujer. ¿Sí? Los varones, sea hombre o mujer, si es un guapo, si es una persona guapa, la tratamos de una manera, igual las mujeres. Si es un hombre guapo o una mujer guapa, la tratan de manera distinta. Esto, el extremo, es cómo tratan las maestras a los niños, especialmente a los niños bonitos. A los niños bonitos nunca los culpan, por ejemplo, de travesuras. Más bien a los pocos favorecidos por la belleza, ¿verdad? Son a los que culpan de todas las cosas. A ese grado, hermanos, puede llegar la influencia. Bueno, ahora la influencia puede ser negativa o positiva, ¿sí? Aunque a veces algunos lo hacen, digamos, de manera alternada, ¿sí? Excepcionalmente, pues lo hacen de las dos maneras. A veces nosotros, aunque ejerzamos una influencia positiva, en ciertos momentos, por alguna razón, puede ser negativa, ¿sí? Un gesto, un ademán, ¿sí? Puede ser muy negativo. E influimos con eso. Ahora, nosotros en los mentores podemos encontrar sombras y luz. Puse primero sombras para hablar primero de lo negativo. Por ejemplo, Pedro pues era el líder de los apóstoles, ¿sí? Era el guía, era a quien todos le daban cierta prioridad. Incluso es el único que aparece en primer lugar en todas las listas de los apóstoles, y esto significa pues que era el líder, ¿sí? Y en alguna ocasión, después de la resurrección del Señor, estaban reunidos, ¿verdad? Él se fue, regresó a Galilea y estaba ahí reunido, dice la Escritura,
con Tomás, llamado el Dídimo, Natanael de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo: yo voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos, nosotros también contigo, y fueron y entraron en una barca. Dice que aquella noche no pescaron nada. Eso no parece significativo a primera vista, pero es muy, muy significativo, hermanos. ¿Cómo se imaginan que Pedro dijo: me voy a pescar? Pues con desánimo. Miren, Pedro con esto lo que estaba diciendo: yo vuelvo a mi vida anterior, me voy a pescar al mar. Me olvido de que soy llamado a pescar hombres. Y contagió a los demás, ¿sí? A 6 más, todos apóstoles, hermanos. Y se los llevó. Ahora, no los invitó. Si ustedes observan, no les dijo: yo voy, ¿quién va conmigo? Él dijo: yo voy, y los demás dijeron: vamos contigo. ¿Por qué? Porque él ejercía influencia sobre ellos, era un mentor. Pero no fue la única ocasión, ¿eh? En otra ocasión, bueno, y déjenme antes de continuar con lo siguiente. Para entonces Pedro ya había visto al Señor resucitado, ¿sí? Pero le pesaba todavía haber abandonado a su maestro y haberlo negado. Bueno, pues esto lo transmitió sin decirlo. Pero no, les digo, no fue la única ocasión. Bueno, ahorita vamos a la siguiente ocasión. Fíjense, influyó en Tomás, a quien Jesús le había mostrado sus heridas, ¿sí? Y le había dicho: mete tu mano en mi costado. Aún a él, que había visto al Cristo resucitado, se contagió de este desánimo. Pero también en otra ocasión arrastró a la simulación. Pedro se reunía con los gentiles, pero cuando aparecieron por ahí, dice la Escritura, los de Jacobo, o sea que venían de Jerusalén, algunos de ellos judaizantes, otros no, ¿verdad? Pero eran judíos, cristianos. Entonces ya no se juntaba con los gentiles. Y dice la Escritura que Pablo, ¿sí?, lo resistió cara a cara por esta conducta, es decir, le echó en cara este hecho y le dijo, y bueno, dice la Escritura: y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Qué pasó con Pedro otra vez? Influyó negativamente. Ahora, hoy no vamos a hablar de Pedro, pero basta decir algo. También tuvo sus aspectos muy positivos, ¿verdad? Digo, los miles de personas que ganó para Cristo, todo lo que hizo, ¿verdad? Lo encontramos en el libro de los Hechos, todo lo positivo. La tradición incluso dice que Marcos obtuvo la información de Pedro para escribir su evangelio. Y esta tradición, no crean que es reciente, viene desde mitad del siglo I. Desde entonces ya se creía que Pedro había influido mucho en Marcos. Ahora, los que estudian y hacen estudios comparativos del contenido de los mensajes de Pedro, sus cartas, y lo que Juan Marcos, el evangelista, dice, concluyen pues que sí influyó en la escritura de ese evangelio. Eso es algo muy positivo, una influencia muy positiva de parte de Pedro. Ahora, no le dictó el evangelio, porque el estilo de Marcos y el estilo de las cartas de Pedro pues es muy diferente. Pero sí influyó en él para que lo escribiera, por lo menos le pasó la información, ¿sí? Ahora, vamos a ver otra sombra y luz de un mentor, y este mentor era evangelista, Bernabé. Ya vimos la parte negativa de Bernabé, cuando apoya la simulación de Pedro. Esto se encuentra en Gálatas capítulo 2, que ya leí hace un momento. Ya vimos que contemporizó, influido por Pedro, con los judaizantes,
Es decir, él también comía con los gentiles, aparecen los judaizantes y entonces ya no come con los judíos, siguiendo a Pedro, ¿sí? Dice, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Es decir, fue influido, y el líder era Pedro, pero también tuvo su parte negativa aquí, el dejarse influir negativamente. Algunos cristianos, cuando les preguntan qué recuerdan de Bernabé, la mayoría responde que se peleó por capricho familiar con Pablo. Otros matizan un poco, dicen acompañó a Pablo en su primer viaje misionero y luego se peleó con él. Se enfatiza un suceso menor de su vida, hermanos, y se olvida o ignora el resto de su conducta cristiana y su amplísimo ministerio como evangelista y mentor. Yo no tengo ningún libro, tengo no sé cuántas biografías bíblicas, de personajes bíblicos, pero nunca he visto una de Bernabé. No sé si alguno de ustedes conozca alguna biografía de Bernabé, aunque sea chiquitita. Yo no la he visto. Seguro que hay, de eso estoy seguro, porque no es un personaje menor. Se ha calificado a Bernabé como un evangelista, y yo digo, y un mentor ejemplar. ¿Por qué? Veamos algunas de sus cualidades. Primero, era salvo. No sabemos cuándo creyó en Cristo, eso sí, no sabemos. Puede ser después de que Cristo ascendió. Puede haberse convertido con los primeros 3,000 o con los siguientes 5,000 de las predicaciones de Pedro. Porque la primera referencia que hallamos de él es después de estos dos sucesos. O conoció a Cristo en persona. Algunos sostienen que Bernabé conoció a Cristo personalmente, entre ellos un ateniense, Clemente, de los llamados padres de la iglesia. Clemente vivió entre el año 150 y 215 de nuestra era. Incluso él dice que formó parte de los 70 de aquellos que Jesús mandó de 2 en 2 a predicar y a sanar enfermos. O formó parte de los 120 que presenciaron la ascensión de Cristo. No lo sabemos en realidad. Lo que sí sabemos es que a Lucas se le llama apóstol. Durante la división de opiniones en Iconio, dice, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Y los apóstoles, pues era Pablo y Bernabé. Así le llama a Lucas, apóstol. Y cuando intentaron ofrecerles homenaje, sacrificios en Listra, dice, lo oyeron los apóstoles, y dice Bernabé y Pablo. Dice, y rasgaron sus ropas. También Pablo le llama apóstol. Cuando Pablo defiende sus derechos de apóstol, dice, como los otros apóstoles, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar. Miren, y para ser considerado apóstol, necesitaban haber conocido a Cristo. Ese es un requisito de esos 12. Ahora, no debe contarse entre los 12, porque entonces ya serían 13, ¿no? Pero pudo haber conocido al Señor. Ahora, ¿cómo sabemos que creyó en Cristo? Primero por su vida de santidad. Él fue un hombre nuevo. Cuando él fue y presentó su ofrenda, ¿se acuerdan ustedes que vendió una propiedad y fue y entregó todo el dinero a los apóstoles? Dice que entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Este sobrenombre, Bernabé, es un nombre arameo y dice que significa hijo de consolación. Y se le deben haber dado
por su amplísima, notabilísima, yo diría, empatía con los demás. Por eso le llamaban hijo de consolación. Se igualaba a los demás, era solidario con los demás, estaba al lado de los otros y tenía una gran capacidad para reconciliar y animar a los demás. Bernabé no fue un hombre conflictivo. Luego vamos a explicar algo más. Tenía muy buena fama, vida observada por los demás. Miren, cuando la iglesia de Jerusalén llegaron noticias de que en Antioquía había un gran número de griegos convertidos que habían creído en el Señor, la iglesia lo enviaron a Bernabé porque era un gran conciliador. Era un judío nacido en Chipre. Es decir, él tenía dos culturas. La cultura griega, porque nació fuera, él hablaba griego, pero también la cultura judía, porque nació judío, ¿sí? Su familia era judía. Y dice el libro de los Hechos, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor, es decir, él predicó, ¿sí? Ahora vean ustedes aquí que él era empático, se regocijó con los antioqueños, pero también tenía el don de la exhortación, dice que animó, y tenía el fruto del Espíritu, dice que era varón bueno. Este se refiere a la faceta de bondad del fruto del Espíritu, ¿sí? Es decir, es una persona que busca el bien. Los más altos valores también los busca. Y de fe, que acuérdense que el fruto, esta faceta es fidelidad. Palabra estrechamente ligada a fe, porque se es fiel en quien se cree. Él era fiel. Entonces destacan 4 características del fruto: gozo, longanimidad, bondad, fe. Pero no pueden existir estos si no existen los otros 5, hermanos. El fruto del Espíritu, recuerden que es uno. Simplemente está dividido en 9 facetas, pero es uno nada más. Entonces, Bernabé tenía este fruto, era lleno del Espíritu Santo. Es decir, dependía del Espíritu Santo y el Espíritu Santo producía en él este fruto. Ahora, tuvo un desacuerdo con Pablo. A propuesta de Pablo, Bernabé estuvo dispuesto a ir a visitar las iglesias y los lugares por donde habían pasado en su primer viaje misionero, donde ellos habían predicado. Bernabé propuso que llevaran a su primo. Nuestra traducción dice sobrino, pero es primo. El griego, la palabra es primo, ¿sí? Que llevaran a su primo Marcos, pero Pablo se opuso. Dijo, bueno, es que en el primer viaje nos abandonó. A las primeras de cambio, decimos nosotros, ¿no? Casi acababan de salir cuando dijo, yo me regreso a Jerusalén, y se regresó. En Jerusalén estaba su casa. Y entonces Pablo se oponía a eso. Pero Bernabé insistía. ¿Se imaginan ustedes la argumentación? Seguramente que Pablo dijo, no, necesitamos una gente más madura, que no nos abandone cuando ve apenas los primeros problemas. Necesitamos a alguien que esté siempre con nosotros. Si es nuestro ayudante, pues que sea nuestro ayudante. Él veía un aspecto práctico. Y en ese sentido, pues nosotros podemos decir, pues sí tenía razón Pablo, ¿verdad? Pero Bernabé veía otra cosa. Seguramente que le decía, debemos darle otra oportunidad. Es joven. Está dispuesto nuevamente. Ya supo lo que es, seguro que no se regresa. Pero dice la Escritura que ninguno se dio. Y dice que hubo tal desacuerdo, y desacuerdo es exasperación, irritación, enojo, tirantez.
tan conflicto, tan serio, que se separaron el uno del otro. Dice que Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió. La Biblia jamás oculta los errores y pecados de los hombres de Dios. Ni Pablo, ni Bernabé, ni Pedro eran perfectos. Como todos los cristianos, atravesaron un proceso de crecimiento y santificación. Ellos estaban en este proceso, aún Pablo y Pedro, porque eso no se acaba. ¿Se acuerdan que el mismo Pablo dice, no que lo haya yo alcanzado todo? ¿Sí? Nunca sintió que lo había alcanzado todo, como a veces algunos de nosotros creemos que sí. Ni Pedro, ni Pablo, ni Bernabé estaban en esa situación. Estaban en un proceso de santificación. ¿Qué sucedió después? Dice que Pablo y Silas fueron usados poderosamente por el Espíritu Santo en su viaje. Ustedes pueden leer todo lo que ellos hicieron en este y en otros viajes. No sabemos qué sucedió con Bernabé y Marcos en ese viaje, pero sí sabemos qué sucedió con Marcos. Miren, Pablo escribió años después, en la segunda carta a Timoteo: toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Y a Filemón: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, dice, mis colaboradores. A los colosenses escribió: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. ¿Se fijan el cambio de Pablo? Qué bien hablaba de Marcos, ¿no? ¿Y quién hizo esa labor en Marcos? Obviamente el Señor, pero ¿a quién usó? Pues a Bernabé. ¿Sí? Miren, cuando tuvieron esa discusión, Pablo citaba algo objetivo, pero Bernabé creía, como me decía un hermano, en el Dios de la segunda oportunidad. Que venga. Digo, de momento puede ser que Pablo tuviera razón, pero a la larga, ¿quién tuvo la razón? Bernabé. ¿Sí? Obviamente no fue el único que influyó en Marcos, ya dijimos que Pedro también, pero Bernabé fue fundamental en la formación de Marcos, influyó en él. Otra cualidad de Bernabé: obediente, proclamó el evangelio, hizo discípulos. Los más destacados, ya dijimos, Pablo y Marcos. No cabe la menor duda que Bernabé influyó en la vida cristiana de Marcos. Fíjense, primero lo llevó consigo a la iglesia de Antioquía. Lo llevó al primer viaje y aunque se regresó, insistió que lo llevara nuevamente. Ahora, desconocemos cómo Pablo finalmente reconoció el crecimiento de Marcos y cómo Marcos se asoció con él, con su equipo de trabajo. Pero sí sabemos del alto concepto que Pablo finalmente tuvo de Marcos. Me es útil para el ministerio, mi colaborador, del cual habéis oído y recibido mandamientos. Si fuere, recibidle, lo recomienda. Y el otro, pues ese es el mismo Pablo, hermanos. Bernabé lo introdujo al círculo de los líderes de la iglesia. Dice que cuando llegó Pablo a Jerusalén, fíjense, para entonces ya tenía 3 años predicando en Damasco. Y él trató de juntarse con los discípulos, pero le tenían miedo. No creían que fuese discípulo. Dice que entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús y estaba con ellos. No habló Pablo, habló Bernabé. Él fue el que testificó ante los apóstoles y lo introdujo, se los presentó, y ellos confiaron en Pablo por la palabra de Bernabé. Después persiguieron a Pablo, ¿se acuerdan ustedes? Lo sacaron en una canasta
y entonces lo mandaron a Tarso. Después, Bernabé estaba en Antioquía y dice que entonces Bernabé lo buscó para llevarlo a la iglesia de Antioquía. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Piensen ustedes sensatamente, hermanos, ¿podemos pensar que Bernabé no ayudó más que nadie en la formación del cristiano Pablo? Bernabé era levita, hermanos. Conocía perfectamente la ley y el funcionamiento del templo. Pablo pues, era un experto también en el Antiguo Testamento. ¿De qué creen que eran sus conversaciones? Ay, qué calor está haciendo, como ahorita nosotros, ¿no? Y hacía calor. No, seguramente que hablaron de lo que la ley enseñaba, la gracia y todas estas cuestiones. ¿O piensan ustedes que cuando iban de camino a Jerusalén para presentárselo a los apóstoles en el camino ahí de Jerusalén, no lo instruyó, no le habrá dicho, tú no digas nada, yo voy a hablar? ¿Sí? Claro que influyó en la vida de Pablo, y no digo que Pablo no influyó en la vida de Bernabé, seguramente que fue una influencia mutua. Cuando hay ese tipo de personas se influyen mutuamente. A veces uno no se da cuenta, pero de repente dice uno frases que el otro decía. ¿Sí? Ahora, cuando empezaron el primer viaje misionero, si ustedes leen con cuidado el libro de Hechos, ustedes observarán que se habla de Bernabé y Pablo, luego se empieza a mezclar, dice Pablo y Bernabé, hasta que finalmente siempre se dice Pablo y Bernabé. ¿Qué significa esto? Que en un principio Bernabé era el líder, era el más conocido, era el más experimentado, pero luego el liderazgo de Pablo se impuso. ¿Y alguna vez protestó Bernabé por eso? Lo aceptó y lo seguía. ¿Sí? Ahora también predicó a multitudes. Cuando lo enviaron a Antioquía a cerciorarse de que el evangelio había empezado a extenderse ahí, él predicó a multitudes. Dice que una multitud, gran multitud fue agregada al Señor por predicación de ¿quién? Pues de Bernabé. Ahora, en los capítulos 13 y 14 de Hechos, pues se habla del amplísimo ministerio que desempeñó junto con Pablo en el primer viaje misionero. Sufrió persecución, hermanos. Dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. De Antioquía de Pisidia era esto. Huyó de los judíos gentiles para no ser apedreado, de judíos y gentiles. Pero cuando los gentiles y judíos juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron de Iconio. Ahora, ¿por qué Bernabé alcanzó tal estatura como evangelista y mentor? ¿Sí? Ya dijimos que es mucho más que consejero, porque con su ejemplo también influyen. Resumo, tuvo una genuina fe en Cristo, demostrada con su vida de santidad, dependiente y dirigida por el Espíritu Santo y permitiendo que el Espíritu Santo produjera su fruto en él. Obedeció y proclamó el Evangelio con valentía y sin temor al sufrimiento. Cumplió su papel como mentor lúcido, influyendo positivamente en la vida de los demás, de los que tuvieron contacto con él. Yo mencioné aquí los más notables, pero seguramente que no fueron nada más Marcos y Pablo. Seguramente que hubo muchas personas por su carácter, hermanos. Acuérdense, no era conflictivo,
Algunos lo califican conflictivo por el problema que tuvo con Pablo. Incluso dicen fue un problema por su familia. Y es que cuando se trata de cuestiones familiares, hermanos, debemos tener mucho cuidado. No somos objetivos. Muchas personas, ¿verdad? No reconocen los errores de sus hijos. No, sus hijos, hombre, son una maravilla, siempre son una maravilla, nunca se equivocan. Todos los demás tienen la culpa, menos el hijo. Yo recuerdo una vez una mamá que me llamó y me preguntó por uno de mis hijos, no voy a decir el nombre. Y le dije, aquí está. Dice, ¿cómo llegó? Le digo, pues así como raro, ¿no? Y entonces me dijo, es que acá mi hijo, bueno, no le echó la culpa a Josué. Ya dije el nombre. Ya, no le echó la culpa a Josué. Pero, dijo que habían hecho los dos. Ya me platicó todo. Josué no me había dicho nada más lo vi que entró y que se metió al cuarto. Entonces fui y le toqué y le llamé y le dije, a ver, ¿qué sucedió? Dime la verdad porque me acaba de hablar la mamá de fulanito y me dijo lo que hicieron los dos. Entonces ya me confesó todo. A mí me extrañó que una mamá no le echara la culpa al otro. Ella aceptó y me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que lo mejor es prohibirles que se junten. ¿Sí? Estaban en la preparatoria y entonces a esa edad pues, a veces es muy difícil. Pues yo le dije a José, ¿sabes qué? No te vas a juntar con fulano. Porque a mí me dijo la mamá que solitos son una cosa, pero cuando se juntan son terribles. ¿Sí? Algunos atribuyen esto a nada más esta cuestión a Bernabé. No, Bernabé veía más lejos, hermanos. Veía en Marcos un gran siervo de Dios que había que darle la oportunidad, pero que había que formarlo. Y lo hizo. A veces nosotros, hermanos, no nos damos cuenta de esas cosas. ¿Sí? Era su familiar, no era su hijo, así que podría ser más objetivo, ¿verdad? Era su primo. Ahora, pero también tuvo la humildad para servir en todo lo que beneficiara a la iglesia y a los hermanos. A veces eso es lo que nos falta, hermanos, para influir positivamente. Tenemos un puesto y pensamos que por ese puesto la gente debe hacer lo que yo digo. Yo creo que no, hermanos. Es cierto, tenemos que cumplir. Y como le dije una vez a un joven, le dije, bueno, por el puesto que tengo, pues tengo que tomar decisiones. No tomarlas sería no cumplir con lo que Dios me ha dado, donde Dios me ha puesto. Pero no las tomo nada más porque tengo el puesto. Las debemos tomar porque tenemos el apoyo bíblico y la razón. No nada más por el puesto. Bernabé nunca lo hizo e influyó poderosamente en muchas personas y multitudes. Ahora, en nuestra iglesia, ¿qué podemos hacer para cumplir con este papel de mentores lúcidos? Porque es otro de nuestros papeles importantes que Dios nos ha dado. Nosotros somos mayordomos de nuestra influencia, hermanos. Como somos mayordomos de nuestros talentos, de nuestros dones, del dinero que Dios nos ha dado, también de nuestra influencia. Y a veces ahí fallamos. Bueno, hay muchas exhortaciones al respecto, solamente voy a dar una. Dice Romanos, recibid. Esta palabra recibid dice amparar al débil en la fe. Dice, pero no para contender sobre opiniones o para entrar en discusiones, como dice la Nueva Versión Internacional, o para discutir sus opiniones, como dice la Biblia de Jerusalén.
Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y luego también Romanos dice, así que los que somos fuertes, si tú te sientes fuerte, hermano, debes soportar. Esta palabra soportar no quiere decir, no le voy a hacer caso. Sí está bien. No, significa apoyar. ¿Sí? Aquí está el hermano Gasca. ¿En qué se apoya las paredes y el techo de la iglesia, hermano? Los cimientos y las columnas. Ahí están apoyados. Eso es lo que significa apoyar. ¿Sí? Soportar, está soportando el peso. Los que somos fuertes debemos apoyar en este sentido. Dice, las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. O sea, hacer las cosas que a nosotros nos agradan, sino ser soporte, apoyo de los débiles. Cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, para su bien. Dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes que él, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios, o sea, los ultrajes, los insultos que te vituperaban, cayeron sobre mí. Aquí se está refiriendo a lo que hicieron, hablaron mal de Dios, que lo vituperaron, lo insultaron, lo ultrajaron. Cristo lo llevó. Eso que hicieron los otros para Dios, Cristo lo llevó. Lo que nosotros ofendimos a Dios, Cristo lo llevó. Eso es lo que dice. Entonces nosotros tenemos que soportar, o sea, apoyar, animar, amparar a los débiles en la fe. Y esa influencia, hermanos, pues es grandiosa, ¿sí? Para ese hermano y para la gloria de Dios. Pensemos en esta mañana. ¿Qué nos hace falta para ser como Bernabé? Depender del poder y la dirección del Espíritu Santo para llevar una vida de santidad y fruto. Disposición para sufrir por Cristo. Humildad para servir en la posición en la que Dios nos dé. ¿Qué estoy dispuesto a dar hoy para que el Señor me use para influir positivamente en los demás y que su nombre sea glorificado? Pensemos en esto, hermanos. Cierren sus ojos, por favor. Gracias, Señor, porque te tenemos a ti como nuestro Señor, nuestro Salvador, y nos has dado el Espíritu Santo para que nos capacite en nuestra vida cristiana. Gracias, Señor, por los papeles que nos has dado para desempeñar en nuestra vida cristiana. Mayordomos, Señor, de los talentos, los dones que tu Espíritu Santo nos ha dado, las posiciones, el dinero, poco o mucho, pero tú nos los has dado, Señor. Y somos administradores. La personalidad, el conocimiento, lo que tú nos hayas dado, Señor, con lo cual podemos influir a los demás. Que podamos, Señor, administrarlo, usarlo para el bien de la iglesia, de los demás y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.